Conocé la línea completa de tablets Android y 2 en 1 con procesador Intel y Windows de Xview. Hacé clic en la letra I de arriba a la derecha o busca el link en la descripción para enterarte de más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis del Sony Xperia Z3 Plus. Arranquemos. Muchísimas gracias a la gente de Buenos Aires Celu que nos consiguió el Z3 Plus para poder hacer el análisis y les voy a dejar debajo en la descripción un link por si les quieren consultar su precio. Antes que nada y para evitar esos comentarios insoportablemente molestos, yo no odio a Sony, es más, para que les quede bien en claro, mi teléfono de uso personal es un Xperia Z3, así que más claro que eso no puede quedar. Sinceramente les voy a adelantar muy rápidamente y brevemente la conclusión. Podrían tranquilamente obviar al Z3 Plus y hacer como que no existió y que directamente existía el Z3 y que de repente apareció el Z5 y el Z4 o Z3 Plus no existió. Así que dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con el diseño físico. Por supuesto en la parte frontal, misma pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD, o sea 1080p. Después tenemos nueva cámara renovada de 5,1 megapíxeles, que es la frontal. Después también tenemos sensores de iluminación ambiente y de proximidad. En la parte inferior nada más que solamente el parlante, que también hay uno arriba. Son parlantes frontales estéreo, muy bien Sony por suerte. Y los botones están en pantalla, es decir, no hay ninguno capacitivo en el cuerpo. En la parte de la derecha nos encontramos con el botón de encendido y apagado, controles de volumen hacia arriba y hacia abajo y después también el botón de doble estado de la cámara, es decir, hasta la mitad de enfoca y hasta el fondo presionamos y saca la foto. En la parte de la izquierda, fijémonos, muy importante, gracias Sony, al fin, parece que me escucharon, no lo sé, sacaron esta cosa horrible que siempre me molestó y que nadie la usa, o por lo menos el 0,01% de dueños, usuarios de Xperia Z, 1, 2, 3, lo que sea, lo usaban, así que ya por suerte no está. Entonces más abajo vamos a ver el conector micro USB que antes estaba tapado por una tapita, pero bueno, antes de seguir con eso vamos a ver que si sacamos esto de acá podríamos poner una tarjeta micro SD y además una nano SIM. Entonces ahora sí, volviendo a la parte inferior, vamos a encontrarnos con el espacio para poder poner una cuerda, como por ejemplo como hice yo con el Z5, ahí está, y lógicamente el conector micro USB que es hidrófugo, es decir, cuando lo sumerjamos en el agua no va a tener ningún inconveniente. Finalmente en la parte superior, micrófono de cancelación de sonido y después también el jack de 3,5 milímetros. Antes de terminar, en realidad para cerrar todo lo que es diseño, vamos a hablar de la parte trasera donde hay vidrio que no es Gorilla Glass, supongo que sigue siendo Dragon Trail, que es una tecnología distinta, o sea, no es ni mejor ni peor, es simplemente distinta. El flash LED, que es el mismo flash LED de siempre, que es bastante tenue, no sirve para casi nada. Y la cámara trasera de 20,7 megapíxeles, que es exactamente la misma que la del Z3 y de todas las versiones anteriores, excepto que hay unos pequeños retoques de postprocesamiento que vamos a ver después más adelante en el apartado de cámara. Y después también por supuesto tenemos acá el isotipo de NFC, logotipo de Sony y después hizo logotipo de Xperia y absolutamente nada más. Aclaración acerca del digitalizador, no del panel, o sea, no de la pantalla. Ahora la gran diferencia, si bien el panel es exactamente igual o muy parecido, vamos a ver que responde mejor cuando el teléfono está mojado, no debajo del agua. Debajo del agua simplemente no funciona como cualquier otro panel, pero sí responde mejor. Por ejemplo, si tiene unas gotas arriba de la pantalla y quieren utilizarlo, va a ser notoriamente más fácil utilizarlo que otras versiones anteriores, incluida el Z3. Respecto a confort y opiniones acerca del diseño, es básicamente igual al Z3, excepto que en mi opinión el Z3 está mejor construido que el Z3 Plus. Ahora los bordes de metal se sienten como un poco más finitos y se sienten como chapitas de metal en vez de un borde de metal bien hecho. No significa que esté mal construido, simplemente me parece que el diseño, por más que sea muy parecido del Z3, está un poco mejor logrado. Se siente apenas un poquitito mejor a la mano. Aún así el teléfono se sigue sintiendo bien en la mano, sigue siendo cómodo para utilizarlo. Obviamente es un poco más alto que otros teléfonos de 5,2 pulgadas, pero para mí está bien teniendo en cuenta que tenemos los parlantes frontales, los cuales fíjense que la gran diferencia con el Z3 es que ahora los movieron, o sea, cambiaron un poco el diseño de los parlantes frontales, y si bien tal vez me gustaban un poco más de esta forma, al tenerlos así vamos a ver que cuando está sumergido y cuando los sacamos del agua es mucho más difícil que el agua ingrese a los parlantes y que hagamos que no podamos escuchar nada durante un montón de tiempo hasta que no podamos hablar porque el micrófono también está lleno de agua, cosa que por ejemplo con el Z3 y versiones anteriores sí pasaba. Este diseño me parece que es un poco superior. Sin embargo hay un pequeño tema molesto que no me gustó para nada. A la hora de hacer llamadas teniendo el teléfono apoyado en la cabeza, este diseño de parlantes hace que me obligue a alinear el parlante con mi oreja, porque me parece que es muy puntual y por ejemplo si lo ponemos un poquito más hacia abajo, un poco más hacia arriba, lo tapamos y no se escucha. Y esto es bastante normal, tuve que ajustar el teléfono todo el tiempo a lo largo de varias llamadas, no es algo que me pasó una vez y nunca más, siempre me pasaba, así que lamentablemente ese problema está.
Hablando entonces del panel, es exactamente el mismo panel Full HD que el del Z3, excepto que hay unas pequeñas diferencias. Este panel es un poquito inferior. ¿Por qué? Porque hay un poco de derrame de luz en la parte superior. Es muy leve, pero está. Si tenemos algún fondo un poco claro, como por ejemplo si estamos acá en las opciones de sistema, tal vez lo vamos a llegar a ver. En el Z5 es un poquito más evidente, lamentablemente, pero bueno, el Z3 Plus tiene un panel apenas distinto que el del Z3 común. Y lo que sí tiene de bueno es que tiene un poco más de contraste respecto al del Z3. Aún así, en líneas generales, es básicamente el mismo panel. Y hablando del sistema operativo, estamos corriendo Android 5.0.2. ¿Por qué no 5.1.1 o 5.1? Porque Sony dijo que directamente el Z3 Plus iba a pasar a Marshmallow, o sea 6.0. Así que ahí va a quedar en 5.0.2 hasta que llegue 6.0. Por suerte Sony la verdad que cumple bastante con las actualizaciones y no tarda demasiado, así que les creo. Y vamos a hablar directamente del gravísimo problema que tiene el Z3 Plus. ¿Calienta tanto como decían en otros reviews? Como si vieron videos o si leyeron reviews. Sí, calienta mucho. No calienta un poco, calienta mucho. Y el gran problema en realidad no es que caliente mucho, sino lo fácil que es que caliente. Es decir, hacemos cualquier cosa, operaciones simples como por ejemplo entrar a Facebook y hacer un poco de scrolling o revisar algunos mails y ya calienta. Y ahí está el problema, porque si calentara cuando estamos jugando un juego durante 15 minutos, bueno, está bien, es un poquito, en realidad es inaceptable, pero es un poco más entendible. Ahora, usando el dispositivo solamente para usarlo, o sea, ni siquiera haber, por ejemplo, abierto la cámara, que caliente de esta forma en la parte trasera, es simplemente inaceptable. Aún con las actualizaciones, Sony directamente no pudo arreglar este tema. El Snapdragon 810 que tiene simplemente es una tostadora. Es casi lo que pasó con el HTC One M9, así que sí, lamentablemente calienta mucho. Acá atrás calienta y adelante también calienta un poco menos que atrás, pero realmente esto es algo que evidentemente, bueno, pasa. Ahora, veamos que el sistema operativo funciona perfectamente bien en lo que respecta a fluidez, scrolling, todo ese tipo de cosas, no hay ningún inconveniente. Pero de vez en cuando, para poder manejar el tema de la temperatura con el Snapdragon 810, puede ser que baje un poco la velocidad del microprocesador. Por lo tanto, de vez en cuando durante el uso del sistema podemos llegarnos a encontrar con trabas o con que por ejemplo una aplicación deja de responder por unos segundos y después vuelve. No es que se cierra, simplemente frena un poco y después vuelve a responder bien. Así que bueno, lamentablemente este tema no es que únicamente nos afecta en lo que es la temperatura, sino que también un poquito en lo que es en el uso del sistema y aplicaciones. No voy a hablar mucho más acerca de qué trae el sistema operativo porque ya lo conocemos, es lo mismo que vimos con el Z3, es básicamente Android Stock, o sea, no hay ninguna diferencia, simplemente tiene alguna que otra aplicación de Sony, pero la verdad está muy bien hecho, me gusta que sea casi stock, no tiene nada molesto ni aplicaciones basura. Pasemos entonces a lo que es navegación, vamos a abrir Chrome y vamos a entrar a Suprapixel. Suprapixel, ahí está, .com, vamos a go, ahí está, ahí va a cargar. Y la verdad que la carga de páginas las hace muy rápido, en esto sí que no tiene ningún inconveniente. Scrolling y pinch to zoom también todo perfecto, cero inconvenientes, por más que ahí justo hubo una pequeña traba que, como les dije, puede ser que de vez en cuando aparezcan, ya lo dije antes. Pero en general va todo bárbaro, además la pantalla se ve re bien, el texto se lee súper nítido. El blanco, si queremos, también lo podemos configurar y calibrar desde las opciones del display. O sea, vamos a display y vamos a ver que tenemos white balance y podemos modificar el balance de blanco. Fíjense que yo lo que es verde lo puse en 12, como para que a mi parecer quede más blanco. Así que ya que estamos acá, aprovechamos y levantamos el teclado, el cual responde perfectamente bien. Si tipeamos rápido no vamos a tener ningún inconveniente. Lamentablemente la vibración al tipear es bastante fea, es distinto el motor de vibración que usaron en el Z3 respecto al del Z3 Plus, es decir, en este la vibración es larga y más o menos potente, es como entonces no está bueno, realmente no está bueno para tipear. En general directamente lo que hice fue desactivar la vibración, así que aquellas personas fanáticas como yo de motores de vibración que funcionan bien en el Z3 Plus no lo tienen. Pero por suerte el teclado de Sony tiene una muy buena implementación de lo que es reconocimiento de errores y además de predicción de texto, eso es simplemente espectacular. Y además fijémonos que tenemos una gran diferencia con los teclados viejos de Sony. Ahora creo que con la actualización ya tenemos también la fila de números, que en mi opinión es bastante útil. Para tipear en vertical todo bien, y en horizontal ya por la altura del teléfono acá sí se complica un poco llegar por ejemplo a la G, a la H, por lo tanto en general evité tipear de esta forma. Por suerte, por más que el Snapdragon 810 tenga problemas de recalentamiento en lo que respecta a reproducción de contenido multimedia, ya sea streaming de videos en YouTube o en Netflix, o ver películas o series bajadas compradas desde un reproductor nativo o de otro bajado del Play Store, como por ejemplo el MX Player, no hay ningún inconveniente. Es decir, no se desincroniza el audio del video, no tarda en cargar los videos tampoco, cero inconveniente, y además tampoco tuve ningún problema a la hora de escuchar con auriculares o parlantes cableados, es decir, no hay ruido blanco apreciable, lo cual me parece perfecto. Voy a aprovechar y subir el volumen al máximo, ahí está. Escondido por
los sensores de iluminación ambiente y de proximidad, y no tenemos un LED de notificaciones porque ahora la pantalla... Y son básicamente los mismos parlantes que los del Z3, son bastante buenos y se escucha relativamente fuerte. No tan fuerte como tal vez nos gustaría para, por ejemplo, escuchar música, pero están bien. Sí quiero dejar una cosa muy en claro: cuando estemos haciendo una llamada vía parlante altavoz se va a escuchar más fuerte al máximo que, por ejemplo, si reproducimos música o un video. En lo que respecta a juegos, este es un tema importante. Como ya les dije, calienta mucho y con juegos calienta aún más. Estamos acá con el Beach by Blitz con los gráficos al máximo y debe hacer como 29 o 30 grados centígrados de temperatura acá en Capital Federal. Hace mucho calor y con este teléfono vamos a tener aún más calor. Vamos a ver que corre relativamente bien los juegos, no todo el tiempo a 60 cuadros por segundo. O sea, jugar juegos con intensidad gráfica alta lo vamos a poder hacer porque el Snapdragon 10 claramente los puede jugar. Pero recuerden que a veces por el tema de recalentamiento puede ser que baje un poco la velocidad del micro. Entonces ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de la baja de cuadros por segundo. Aún así creo que en este caso no es necesario bajarle los gráficos para poder jugar el juego. Tranquilamente podemos hacerlo. Pero sí, sepan otra vez, ya sé que soy redundante con este tema, pero es un tema bastante grave y que persiste a lo largo de todo el uso del sistema. Calienta mucho usándolo. Además, es impresionante cómo abrimos un juego, por ejemplo, y ponemos la mano en la parte trasera del teléfono y se siente cómo va subiendo el gradiente de temperatura. Se siente cómo va calentando en menos de 5 segundos. Es increíble eso. Y hablando un poco acerca de la cámara, que tenemos un sujeto de prueba, que en realidad es el Z3 de fondo. Es la misma aplicación de cámara de hace rato de Sony, la misma implementación. Lamentablemente me hubiera gustado que el modo manual ya fuera un poquitito más manual y no casi nada. O sea, fíjense lo que es el modo manual. Esto es modo manual, o sea, valores de exposición y después balance de blanco. Esto no es un modo manual, Sony, déjame hinchar. La verdad que bueno, sigue siendo una buena aplicación y sí tengo que reconocer que las fotos a las cuales voy a llegar ahora se ven apenas un poco mejor que en el Z3, pero es el mismo sensor, misma aplicación, mismo todo. Así que, otra vez, de Z3 a Z3 Plus, poca diferencia. Pero pasemos directamente a los resultados porque la aplicación es básicamente lo mismo de siempre. Sí, se ven un poquitito mejor, pero aún así Sony debería trabajar un poco más, como siempre, en el postprocesamiento. ¿Qué pasa acá? Los colores son naturales, no sumamente vívidos, es decir, no muy saturados, y hay un poco más de detalle que en la foto del Z3, pero es apenas, y eso se los puedo decir yo porque tengo el Z3 y pude comprar foto al lado de la otra. Si tienen solamente uno de los dos, olvídense, probablemente ni se den cuenta. Pero en general las fotos están bien, podrían estar mucho mejor, sí seguro, pero están bien. Lo que tiene de bueno es que cuando sacamos fotos con baja luz, la verdad que sí saca bastante el ruido, pero esto es a costa de dejar como parches de colores en vez de detalles realmente nítidos. En video pasa exactamente lo mismo, no son videos en 1080p o en 4K que se vean sumamente nítidos. La estabilización electrónica funciona bien, decentemente bien. En el Z5 funciona mucho mejor, en el iPhone 6 y el 6S funciona mucho mejor, pero bueno, está bien. La verdad que sí no nos damos cuenta a la hora de sacar fotos lo que es la estabilización electrónica, pero cuando grabamos videos, sí. Obviamente en 1080p estabiliza un poco mejor que en 4K, pero recuerden que si van a grabar en 4K el teléfono probablemente les derrita los dedos. Y hablando de la cámara frontal, sí, es un poco mejor que la del Z3, pero aún así sigue sin mostrar mucho detalle. Es como que Sony alisa muchísimo la piel. Si van a sacar una selfie es probable que vean toda su cara sin absolutamente ni un poro. Hablando de lo que es radios, conectividad, etcétera, etcétera, no tuve ni un inconveniente con llamadas perdidas o mensajes que no llegaban, pero sí tengo que destacar que la calidad de llamadas simplemente no es tan buena, es casi mediocre. Y sí, puede ser que un teléfono de alta gama al día de hoy tenga una calidad de llamadas más o menos. Sí, lamentablemente por eso siempre tengo que cubrir este apartado cuando hago un análisis de un teléfono, porque claramente si no sirve para hablar por teléfono directamente no es un teléfono. Y es como que no se escucha tan claro en general. Esto me pasó hablando con distintas personas en distintos días, en distintas zonas, así que sepan que lamentablemente la calidad de llamadas cuando hablamos por el parlante y cuando escuchamos por el parlante a voz tal vez no es tan clara. No es que no se escuche y no se entienda lo que se nos dice, que simplemente no es tan clara como la del promedio de los teléfonos que compiten en este segmento, que es un segmento bastante caro. Por suerte la señal de Wi-Fi es casi igual al promedio, hasta un poquitito mejor en lo que es recepción de señal Wi-Fi, así que si están un poco lejos de su router sí que no van a tener ningún inconveniente. Y pasando, muy importante, al tema de la batería. Sí, tiene una batería un poco más chica que el Z3 porque es un poquitito más finito, esto es casi ni distinguible, o sea, la verdad que la diferencia de espesor casi que no nos damos cuenta, pero la capacidad de batería sí es inferior en la del Z3 Plus respecto a los 3100 mAh del Z3. Y hay un impacto fuerte contra la duración de batería, no es fuerte,
pero sí está ahí. Es decir, pude llegar generalmente al día de uso, lo cual no me parece nada malo, pero no pude llegar, por ejemplo, al día y medio, o pasando el día y medio que llegaba antes con el Z3 cuando tenía KitKat. Obviamente esto depende de qué tanto usen su dispositivo y qué tanto le permitan calentar. Es decir, si van a andar jugando o viendo videos, que son cosas que generalmente lo calientan aún más al Z3 Plus, y con el brillo, por ejemplo, pasando el 70% para arriba, o sea, en la calle, debajo del sol, y probablemente la batería se les gaste un poquitito más rápido. Entonces, como conclusión, sí, está clarísimo que este teléfono a mí no me gustó, no se los puedo recomendar en absoluto. O sea, vayan y compren un Z3. No tiene sentido comprar un Z3 Plus por lo mal implementado que está el Snapdragon 810 y por las pocas mejoras que tiene, que son casi nulas, muy pequeñas. Hasta les podría decir que menos mal que salió el Z3 Plus para que el Z3 baje de precio. Así que si estaban esperando a ver qué onda, si compran uno de los dos, olvídense, descártenlo para siempre y compren un Z3. Si quieren algo un poquitito mejor que el Z3, bueno, por supuesto tienen el Z5, pero sinceramente descártelo. Así que ahora les toca a ustedes, digan abajo en los comentarios qué les pareció, si lo comprarían o no, aún así, por más de todo lo que les mostré. Y si aún así van a pensar que yo soy un hater que odia a Sony, seguramente algún comentario de esos va a aparecer. Así que díganme abajo en los comentarios lo que tengan ganas. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Por qué me la complicás? Suscribirse al canal, a las redes sociales. La verdad, no era muy difícil. Llévenselo.